Finalmente, hace algunos minutos la justicia suspendió el decreto que había disuelto, ¿no?, la Dirección de Vialidad Nacional. Esto ha sido a raíz de una cautelar presentada por el Sindicato de Vialidad Nacional, lo que empieza a reconfigurar un poco la decisión unilateral que había tomado el presidente Milei, ¿no?, junto a su equipo de trabajo. Lo habían manifestado con la firme intención de disolver Vialidad Nacional. Hablaba también hace algunos minutos Fabián Catanzaro respecto a este tema, es el secretario general del Sindicato de Vialidad Nacional, dando algunos detalles de lo que ha significado esta medida interpuesta por la justicia. ¿La justicia frenó el cierre de vialidad? Sí, recién, bueno, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Nos salió una favorable, una de las cautelares que habíamos presentado previo a la salida del decreto, imaginando que podía venir una medida como la que terminó saliendo, que disolvía el organismo. Y bueno, ahora, hoy a la mañana, hace una horita, nos comunicaron de la medida cautelar que deja sin efecto la aplicación del decreto, tanto para lo que sea, ¿no?, la reestructuración, disolución del organismo, así como también impedir el traslado de personal y los despidos, en un principio por el término de 6 meses, pero que bueno, hoy nos hace por lo menos parar la aplicación de este decreto y empezar a discutir en otros sentidos, ¿no?, en poder trabajar para que la Cámara en el Congreso de la Nación derogue este decreto y bueno, y luego ya poder continuar con la pelea para que Vialidad Nacional, aparte de que siga existiendo, funcione. Porque tampoco de nada nos va a servir tener un organismo desfinanciado y paralizado como hoy lo tiene el gobierno nacional. No puede ser disuelto y nuestro argumento es que aparte Vialidad no se encontraba incorporado dentro de los términos de las facultades delegadas de la ley de bases. Bien. Nosotros no estamos configurados dentro de lo que es empleo público, se avanzó igual. Y por eso también es que se deja en suspenso no solamente la aplicación, porque no estaba dentro de las facultades del Ejecutivo para poder avanzar, y por otro lado esto de los despidos del personal a partir de esta reestructuración que no se puede realizar por los motivos que antes decía. Bien. ¿No? Por eso queda sin efecto en suspenso el decreto, esperando la confirmación de la Cámara para que la sentencia quede firme. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. No es tan sencillo, ¿no?, dictaminar una medida de estas características del gobierno, porque hay recursos que se pueden interponer desde la justicia respecto a una decisión trascendental y que ha generado tanto ruido, ¿no?, en las provincias de la Argentina por un montón de factores ya expuestos. El gobernador Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, habla también de una realidad que tiene en vilo a la Patagonia, con una estructura geográfica distinta del resto de las provincias, con lo que significan allí los inviernos que son tan intensos y la necesidad concreta de una producción para la Argentina muy centralizada, muy focalizada en aquel lugar del país. No es tan sencillo la disolución de Vialidad Nacional en cuanto a las necesidades concretas, ¿no?, que tienen los gobernadores de las provincias. Vamos a ver qué decía Ignacio Torres. Las rutas del país. Sí, y por eso hago la aclaración que no todas las provincias están en la misma situación que Chubut para poder compensar deuda. Una oportunidad, por ejemplo, puede ser la deuda de las cajas provisionales de la provincia, que se puede resolver desde ese lugar. Ahora, las rutas nacionales hay que ponerlo en esta mesa de diálogo, ahora que hay un dilema de qué va a pasar con Vialidad Nacional. No solamente por un tema de costo fiscal, estamos hablando de riesgo de vida para cientos de miles de argentinos que viven en la Patagonia, que durante el invierno, si no hay un mantenimiento correcto de la temporada invernal, verdaderamente es peligroso, es muy peligroso para quienes viven en la Patagonia, donde el rol de Vialidad Nacional es fundamental. Yo creo que hay que auditar, que hay que ser eficiente. Creo que tenemos que acelerar las concesiones, las posibles concesiones a privados para que tomen las rutas que obviamente son rentables, pero las que no lo son, hay hasta una cuestión de soberanía, de campos de frontera, que tenemos que cuidar esas rutas que se transitan todos los días, que es necesario buscarle una solución urgente. Una respuesta urgente, una respuesta ya.
Esto no quita esto que decía el gobernador, ¿no? Auditar y ser eficientes, porque hay una medida necesaria que hay que hacer y que hemos estado de acuerdo respecto a algunas medidas del gobierno, ¿no? Hay que reordenar el Estado Nacional, estamos absolutamente de acuerdo. En el mientras tanto es darle funcionalidad y auditar y trabajar sobre las cuestiones que se han hecho mal de manera histórica, ¿no? No el desguace completo y sin tener un previo diálogo con los gobernadores, una negociación para luego anunciar una noticia de este impacto, de alto impacto nacional. Sigue hablando el gobernador Ignacio Torres, en este caso por la situación que ha quedado muy tensa, ¿no?, entre las provincias y el gobierno nacional. Y lo que dice el gobernador básicamente es esto, ¿no?, que no es una guerra lo que está planteado con el gobierno, es una discusión necesaria. Vamos a escucharlo. Yo creo que hay que desdramatizar cuando se habla de una guerra entre gobernadores y el gobierno. En realidad, yo creo que es una discusión necesaria y determinante para el futuro de la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Si el Consejo de Mayo estaría funcionando hace un año, estos temas deberían haberse resuelto hace mucho tiempo. Yo me identifico cuando el gobierno plantea, el famoso teorema de Baglini, donde un diputado que no tiene que ejercer un cargo ejecutivo puede presentar un proyecto sin medir las consecuencias fiscales. Ahora, en ese ámbito, en el Consejo de Mayo, se tendría que estar trabajando primero una reforma laboral para terminar con el empleo no registrado, que eso impacta de lleno también en la calidad de vida de nuestros jubilados y es condición necesaria para una reforma previsional. Eso hablando específicamente de un tema que se tiene que tratar con responsabilidad. Si no se trata con responsabilidad, por ejemplo, el kirchnerismo no hubiese vetado en su momento el 82% móvil, como lo hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, el tema de los gobernadores no es dinero que se pueda contemplar en el marco de un equilibrio fiscal, porque es dinero que tiene una asignación específica y por otro lado es de las provincias. Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es no ejecutar lo que por ley tenés que ejecutar. Bueno, es claro, ¿no?, lo que manifiesta Ignacio Torres y el resto de los gobernadores. Es una cuestión ya muy expuesta. También habla de una necesidad concreta de un cambio profundo que tiene que ver con reformas que la Argentina necesita, y en esto estamos todos de acuerdo, una reforma laboral profunda y una reforma previsional también de estas características. En un Estado democrático esto hay que consensuarlo indudablemente, ¿no? El poder de turno debe, con los gobernadores de todas las provincias de la República Argentina, ir generando acuerdos, consensuando y generando el menor impacto y daño posible a los de a pie, ¿no?, a los trabajadores, a los jubilados, porque hay reformas que son absolutamente necesarias en la Argentina. Fíjense el dato también, ¿no?, este Consejo de Mayo haya creado con tanto bombo y platillo anunciado por el gobierno nacional, un Consejo de Mayo que es la nada misma porque no funciona, no tiene ningún tipo de funcionalidad. Entonces tenemos un gobierno que toma decisiones unilaterales porque el Estado no sirve, porque según lo que manifiesta se robaron todo en los últimos años, pero tampoco hay medidas proactivas, hay medidas que mitiguen el impacto y medidas que permitan seguir trabajando mientras estás auditando. Es ir por todo y en el mientras tanto, que cada uno se arregle como puede. No funciona una economía familiar y no funciona un país de esta manera. Es inviable, es imposible, es de todo punto de vista confiscatorio, ¿no?, que tiene que ver con la plata que tienen las provincias que le pertenecen y que las tiene que administrar el Estado Nacional. Ben Susan, que es senador nacional de Unión por la Patria, plantea esta cuestión de los fondos que no son del gobierno nacional, que se han recaudado y que no vuelven a las provincias. Vamos a escucharlo. Un porcentaje de impuestos a los combustibles por ley está destinado a la infraestructura de ruta, de vivienda y infraestructura hídrica. Bueno, ¿a dónde fueron a parar? El año pasado, de la parte de infraestructura de ruta, se recaudaron 600.000 millones de pesos. Este año creo que llevaban 300.000 millones de pesos. ¿A dónde fue a parar esos dineros? Que son con asignación específica para el mantenimiento de las rutas nacionales y para la vialidad nacional, organismo que cerró y desguazó. Entonces, también hay que ver esas cosas, porque los funcionarios nacionales tienen sus responsabilidades también.
No pueden disponer libremente de fondos que tienen una asignación específica para algo y mandarlo a hasta hace un par de meses para que hagan el cribo fiscal. Lo había investigado en perfil. Hasta hace un par de meses habían usado solamente el 7% desde que asumió Milei, solamente el 7% de ese fondo, nada más. A ver, ellos mismos hicieron un sincericidio, digamos, el jefe de gabinete, el Guberman, que es el segundo de Caputo en economía, dijeron que ellos no estaban de acuerdo en el proyecto de ley de los gobernadores para distribuir el ATN de manera automática, porque eso afectaba el equilibrio fiscal. No pueden utilizar el fondo de los ATN para equilibrio fiscal. Está prohibido por ley. La ley dice que los ATN es el 1% de la coparticipación que el gobierno nacional obligatoriamente tiene que distribuir entre las provincias. Bueno, por eso. Entonces, hasta ellos mismos están reconociendo están usando dinero que ajeno, están cometiendo una ilegalidad. Viene, digamos, fondos que son de cada uno de los ciudadanos que vivimos en las provincias, no son ni de los gobernadores, ni de los intendentes, son de los ciudadanos que vivimos en las provincias para mejorar la infraestructura de las localidades, de cada una de las localidades de las provincias, y lo están usando de manera ilegal para lo que les hablábamos recién, para ese relato ficticio que tienen del equilibrio fiscal. Que ya se les cayó además porque hasta la JP Morgan y la Oficina de Presupuesto del Congreso ya dijo que en junio hubo déficit fiscal, o sea, el equilibrio fiscal ya se rompió, ya se terminó, y no fue por culpa de las leyes que aprobamos la semana pasada en el Senado. Bueno, así lo manifestaba, ¿no?, el senador nacional Belsusán respecto a esta cuestión. 600.000 millones que, entre otras cuestiones recaudatorias, el gobierno tiene y no se distribuye a las provincias. También eso es lo que cuestionan los gobernadores. Estos caminos políticos, estos caminos de rutas, sin futuro promisorio, por lo menos a mediano plazo, y una cuestión más grave aún para esta reconstrucción, sin fondos. Alguna cuestión que hay que rever y pronto en la Argentina. Continuamos.